Ya está, mirá. ¿Le llevamos al libro de los 1000 nombres? ¿1000 nombres? Digo, a lo sumo lo van a usar 1, 2 nombres. ¿Cuánto van a usar? No van a tener milillizos. Mira, mientras nosotros decidimos qué comprarle, ella rompe bolsa, porque está de 8 meses. No, ella rompe bolsa, pero estas las rompe de lo que las carga, los jueves. Con Claudia vamos los jueves, pero volvemos los viernes, volvemos los sábados, volvemos los domingos. Shell, 100 años en el país, contribuyendo a construir su futuro. Bancor le ofrece líneas de asistencia financiera para el sector agropecuario, adquisición de maquinaria agrícola, capital de trabajo para el sector tambero, compra de insumos agrícolas y tarjeta Bancor Agro. Estamos de su lado. El tema que vamos a tocar hoy realmente parece increíble que sea un sujeto de angustia en la República Argentina. ¿Por qué? Porque a esta tierra bendita, vinieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, trajeron, ¿no es cierto?, de distintas partes del mundo sus enseres primarios y quedaron acá, hicieron su vida, tuvieron su casa propia y nadie se murió de hambre. Años y años después, vemos ahora, en septiembre pasado, un chiquito en el Chaco que se muere de desnutrición. ¿Cómo es posible? Por eso, bueno, vamos a ver qué está pasando con la economía. Esta noche lo hemos invitado al doctor Pratgay, que está acá a mi lado, Alfonso Pratgay, que es economista, que fue diputado de la coalición cívica hasta el 2013 y presidente del Banco Central, si no me equivoco, doctor, del 2002 al 2004, ¿no es cierto? Así es, Magdalena. Bueno, buenas noches, gracias por invitarme. No, pero encantada, pero nos interesaba su experiencia también, porque ha habido unos números del INDEC, ahora hace muy poquito, en donde prácticamente uno se pregunta cómo pueden darse esos números y vivir de una manera, yo no voy a decir cómoda, decente, ¿no? Bueno, lo primero que hay que decir es que el INDEC dejó de publicar la estadística acerca de cuántos argentinos están debajo de la línea de la pobreza, ¿no? Es uno de los pocos países del mundo en donde no contamos con la herramienta básica de saber cuál es la magnitud del problema, ¿no? Es como ir al doctor y decirle al doctor, usted cure este problema, pero no puede usar, no sé, antibióticos, no puede usar el termómetro, no puede usar una radiografía, vea de qué manera se las arregla, ¿no? Entonces la política de este gobierno ha sido, si hay pobreza, que no se note, ¿no? Y como yo le decía a Magdalena, hace 2 años ya que el INDEC no publica los números de pobreza. Me parece que este es parte del esquema que tiene el gobierno, ¿no?, de esconder los problemas, pero claro, no se puede tapar el sol con la mano. Usted mencionaba, lo hablábamos fuera de cámara, otra estadística del INDEC de esta semana que dice que el 50% de los asalariados argentinos ganan 6.500 pesos o menos, ¿no? Entonces pensemos lo que eso significa desde el punto de vista de los ingresos necesarios para acceder a una mínima canasta de bienes, ¿no? Lo que cuesta 1 litro de leche, por ejemplo, en un supermercado, o 1 kilo, ya no de carne trozada, carne picada, ¿no es cierto? Sí, o pan, o fideos, o harina, o lo que fuese, ¿no? Si uno hace el cálculo cuando el INDEC publicaba los precios de estos bienes de primera necesidad, y lo compara con las calorías necesarias para un grupo familiar tipo de 2 adultos y 2 menores, llega a la conclusión de que hacen falta 3.500 pesos por mes para no pasar hambre, ¿no? Y para tener algo más que el estómago más o menos lleno, o sea, para acceder a otros bienes, el cálculo es alrededor de entre 10.000 y 12.000 pesos por mes. Entonces fíjese que si el propio INDEC reconoce que la mitad de los trabajadores ganan 6.500 pesos o menos, lo que nos está diciendo es que a menos que haya 2 personas que trabajan en la casa, casi seguro que cae debajo de la línea de la pobreza, ¿no? Y este es un tema realmente, me encanta, Magdalena, que tenga un programa dedicado exclusivamente a esta cuestión, porque se habla poco de esto en Argentina, el gobierno quiere que se hable poco, pero es una paradoja que no encuentra una buena explicación. Nosotros somos el país con los recursos naturales que nos permiten producir alimentos para 400 millones de personas.
y resulta que no le podemos dar de comer adecuadamente a las 40 millones de personas que viven en nuestro suelo. ¿Cómo puede ser que haya entre 10 y 12 millones de argentinos que pasan hambre cuando no estamos hablando de un país africano en el subsahara? No, estamos hablando de un país con las mejores condiciones para producir alimentos quizás que haya en el mundo, ¿no? Pero claro, hace muy poquito el país se estremecía cuando murió ese chiquito, ¿no es cierto?, de 14 años, que pesaba 11 kilos, ¿no? Fíjese, Pratgay, vamos a ver, tenemos en pantalla justamente a la familia de ese chico y a sus vecinos, que dicen lo siguiente. Ya no comía más. Ya no comía, Oscar. Sí, ¿Cuánto hacía que no comía? sí, una semana. Nació con hambre, murió por hambre. No hay ayuda. Mira acá, está güey, todo acá. No es casa, es un rancho. ¿Hay médico permanente en Fortín Lavalle? No. ¿Hay ambulancia? No. Acá sí que hay médicos profesionales, hay médicos permanentes, hay ambulancia, acá se salva la vida de Oscar. ¿Y ustedes no se habían dado cuenta que estaba flaco? ¿Lo habían llevado al médico? Nosotros a las 6 de la tarde llamamos a la ambulancia y recién a las 12 de la noche apareció la ambulancia. Él tenía 11 años. En agosto que pasó cumplió 11 años. 11 años. Sí, ¿Cuánto estaba pesando? 10. ¿Cuándo se dieron cuenta ustedes que ya era necesario llevarlo a un médico para que lo vieran? Es que nadie aparece, los médicos. Y nadie me atiende cuando me voy al puesto. ¿Qué vio en Oscar que usted decidió llamar la ambulancia? Acá en la casa, sí, llamó porque tenemos que llevar al hospital, porque hay hospital en Hermejito. Resulta que cuando llega acá, él le mandaron a Castelli. Y llegamos a Castelli, él le mandaron a Resistencia. Cuando murió mi sobrino Oscar, al ratito ya, como 2 o 3 horas, vino la ambulancia trayendo el cadáver. Y cuando Oscar estaba en la cama todavía con vida, tendría que esperar 6 horas la ambulancia. ¿Y usted le insistía a los médicos para que por favor le dieran una ayuda? ¿Para que lo atendieran? Sí, una vez le entregué una nota al gobierno, pero hasta ahora no aparecen. Le pedía ayuda para que me ayuden, para que me traigan las camas, eso para los discapacitados, y lavar ropa, secar ropa, lo que él necesitaba. Pero hasta ahora nadie aparece. ¿Venía el agente sanitario a la casa? Nunca. ¿Nunca apareció un agente sanitario? Nunca. No hay ayuda, nada. No recibimos nada, ayuda. Ve esa silla de rueda. Ese le trajo el tío de él, de Rosario. Oscar y Héctor Sánchez y toda su familia viven bajo carpa. No reciben ningún tipo de beneficio. Dice el ministro que sí, que venía, que había un control semanal. No. Son toda mentira lo que dicen ellos, porque nunca aparecen ellos. El tema del municipio es total un abandono porque yo vivo acá en Fortín Lavalle, conozco lo que es el municipio, lo que sí ahora responde porque faltando 15 días de las elecciones responde, pero durante estos 12 años no recibimos absolutamente nada. ¿Lo llamó algún funcionario pidiéndole ayuda, pidiéndole disculpas, pidiéndole hacer algo al menos por los que quedan? Nada. No es solo Oscar, sino hay en Fortín Lavalle hay 9, 10 familias que están padeciendo la misma situación. En primer lugar, o sea, Oscar ya en el vientre de la madre ya vivía con el hambre, porque mi tía no recibe absolutamente ninguna ayuda social. ¿Qué comía Oscar? Oscar solo vivía comiendo un pedazo de torta a la parrilla. Torta frita. Él caminaba, pero así tendría que ser con el acompañamiento de los médicos.
él va a estar caminando, pero cuando falleció la madre y después los médicos ya no vienen más, Oscar se volvió discapacitado. ¿Y cómo es ese recuerdo, si le tuviera que poner palabras? Solo le extrañamos un montón a todas las familiares. Eso no. Se lo extraña. Así. Bueno, y a principios de año, desgraciadamente, moría otro chiquito de 7 años, femenina de apellido, y también de desnutrición. Esto es inconcebible, Pratgay, ¿no? Es muy doloroso porque uno mira ese video y vienen varias reflexiones. La primera es que no es un caso aislado. Yo recorro bastante el país y lo veo prácticamente en todas las provincias y en todos los conurbanos. La segunda es que es una postal de la ausencia del Estado. Fíjense, los reclamos de esa familia no eran reclamos extraordinarios. No, el servicio público de lo más que no básico, existe, ¿no? claro. De salud, atención, de cobertura social. La tercera cuestión es que no hay ninguna expectativa ni en el padre ni en el resto de la familia de tener un empleo. Lo que decían es nadie vino a darnos una ayuda social, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un fenómeno que se va transmitiendo de generación en generación. Ya estamos hablando de los nietos de los pobres, no solamente los hijos de los pobres, ¿no? Y esto, imagínese usted, Magdalena, cómo condiciona a un chico que nace en esa familia, ¿no? Seguramente el médico de CONIN lo va a explicar mejor que yo, pero el caso de Oscar, que tuvo el peor desenlace posible, de alguna manera ya estaba juzgado, ya estaba decidido, definido, porque un chico que a los 11 años de edad pesa 10 kilos, sí, claro, ya su cerebro no se desarrolló. Entonces, Oscar ya estaba condenado a la pobreza permanente, digamos, y tuvo el peor desenlace posible, que es la desnutrición. Pero ahora, fíjese, Pratgay, uno pasa por la 9 de Julio y Avenida de Mayo, no estoy hablando de un suburbio alejado, no, estoy hablando acá en pleno centro. ¿Y cuántos meses hace que los COME están esperando que los reciban? ¿Cuántos meses? Yo creo que ya va más de un año. Y el otro día bajo la lluvia, bueno, era una cosa patética, ¿no es cierto? Con la basura acumulada, con unas carpas así muy precarias, ¿no? Y no se crea que viven mucho mejor en su lugar. Yo he estado en la primavera un par de veces en el lugar de Félix Díaz tratando de dar una mano y realmente esa es la Argentina profunda que no nos quieren mostrar, ¿no? Y como decíamos antes, si nosotros tenemos la posibilidad como sociedad de darle de comer a 400 millones de personas por año, entonces evidentemente el sistema político no está funcionando, el sistema económico, pero sobre todo el sistema político. Y esto es lo que hay que cambiar. Hay que buscar la manera de distribuir en serio el ingreso, no el verso de los últimos años con un gobierno que cobra cada vez más impuestos. Es lo que le iba a decir, es decir, la presión impositiva es nefasta en ese aspecto. Es nefasta y persigue incluso a los que menos tienen, ¿no? El impuesto a las ganancias, que es un impuesto que todos conocemos porque aparece en los diarios, es un impuesto que le cobra más, cada vez más, a los que menos tienen. Es cierto, no les cobra a los pobres, pero les cobra a la clase media, media baja, ¿no? Todo el sistema tributario está desordenado y por supuesto que esta es una de las razones por las cuales estamos como estamos, ¿no? Nosotros, mire, cuando yo estaba en el Congreso tuvimos muchísimas iniciativas para empezar a atender este problema. Una de las primeras, que es una vieja idea de la doctora Carrió, era el ingreso ciudadano a la niñez, la asignación por hijo. Ah, sí. ¿No? Que finalmente el gobierno, después de decirnos durante varios años que no tenía los fondos para hacerlo, de un día para el otro decreto y ahora resulta bueno, menos mal que lo hicieron. Menos mal que lo hicieron, absolutamente. Sí. Lo hicieron mal, todavía hay mucho clientelismo. Fíjese que todos esos chicos que aparecían en la pantalla tienen derecho a recibir la asignación universal. Seguramente que no la reciben, porque de otra manera la impresión que nos daba era que en esa familia prácticamente no había ingresos. Pero después hay otras ideas, por ejemplo, un proyecto que presentamos en su momento con Victoria Donda, que nunca nos dieron bolilla, que era la devolución del impuesto al valor agregado para los bienes de primera necesidad para una franja vulnerable de la población. Esto no es bajar el IVA, porque si no los comerciantes se hacen los vivos y nunca bajan el precio. Claro. Era simplemente ponerle en su cuenta bancaria la devolución de ese impuesto. Imagínese, Magdalena, esto lo que significa es que
de un día para el otro aumenta el ingreso de las familias más pobres un 20%. Con eso posiblemente eliminamos a la mitad la indigencia. Fíjese lo que le estoy diciendo, ¿no? Ahora, resulta que no hay tiempo para discutir estos proyectos. ¿Por qué? Porque como no se les ocurrió a ellos, no vaya a ser que la oposición se adjudique algún logro, algún crédito. Además, por ejemplo, frente a estos chicos que mueren de inanición, ¿no es cierto? Un hombre inteligente, como es el jefe de gabinete, como es Aníbal Fernández, dice, ah, bueno, pero es un caso aislado. Fíjese, incluso lo seleccionamos para mostrarlo. A ver. Si pongo en duda lo ¿Quién es la responsabilidad del ministro de todo esto? Porque los medios de prensa acusan al gobierno nacional. En principio, ¿qué tiene que ver el gobierno nacional? Bueno, dicen que la problemática del hambre y la miseria tiene que ver con el gobierno nacional. Entonces también tenemos que ver nosotros con el hambre y la miseria en África. Ministro, el año pasado... No, pero espere, vamos a terminar esta idea. El hambre y la miseria es el hambre y la miseria. En este caso no estamos hablando de hambre ni de miseria, estamos hablando de un chico que tiene un problema congénito que precisamente por esa particularidad de su hidrocefalia no tenía bomba de control que le genera específicamente la situación de un deterioro permanente y que le produce la imposibilidad de la asimilación de los alimentos y que genera, a eso sumado la neumonía en la que se encontraba, lo llevó a un nivel de deterioro que no asimilar los alimentos lo produce la muerte. Bueno, es inaceptable como plantea. No, bueno, Aníbal intenta ser médico y engañarnos como es habitual con su lengua. La realidad es que todos los problemas que tuvo Oscar son la consecuencia de un problema anterior, que es la desnutrición, ¿no? Y que pensé que iban a pasar el video de Capitanich cuando Capitanich dijo, esto en realidad no es un problema médico, sino es un problema cultural. Esta gente no sabe alimentarse, poco menos que eso. Es de un cinismo absoluto, ¿no? Es una cosa realmente de locos. O cuando la mujer de Alperovich se quejó de que los inundados de Tucumán no querían trabajar, ¿no? Entonces, no, incluso tuvo palabras gruesas, ¿no es cierto?, hacia uno que se animó a protestarle, ¿no? Exactamente. Le dijo, entonces, así, y perdona a la audiencia, le dijo vago de mierda, ¿no? Sí, sí. Bueno, estos son los dirigentes políticos que producen este resultado. Y yo creo que no es involuntario, Magdalena. Es muy duro pensarlo en estos términos, pero yo creo que a este oficialismo le conviene que los pobres sigan siendo pobres. Es una realidad. Y muchos de los planes sociales que son necesarios, como una transición hacia el trabajo digno, terminan siendo un salvavidas permanente. Entonces hay una especie de prenda de cambio donde yo te doy lo suficiente como para que la puedas pilotear, no tanto como para que te puedas emancipar, y la prenda de cambio es, bueno, cuando vengan las elecciones acordate de mí, digamos, ¿no? Es así de perverso el sistema. Fíjese que decíamos de la presión tributaria. Nunca en toda la historia de Argentina hubo una recaudación de impuestos más alta que la actual. Casi 40% del PBI. O sea, 2/5 partes de lo que producimos los argentinos durante el año van en algún momento a parar al gobierno nacional, provincial o municipal. Para que tengamos una comparación, cuando asumió Alfonsín en el retorno a la democracia, era el 13% nomás, la tercera parte. ¿Y ahora? Ahora tenemos 3 veces más de recursos administrados, intermediados por el sector público, y sin embargo tenemos más pobres. Entonces, evidentemente hay un fallo muy grande en la administración de la cosa pública que produce este resultado, ¿no? A mí me gustaría pensar que es un accidente, pero son tan grandes los números que no puedo dejar de pensar que es casi una política perversa, ¿no? Sí, además nadie, por eso me llama la atención que una mujer que también tiene formación, ella dice académica, ¿no es cierto?, como es la Presidenta de la Nación, que es abogada, pueda ese día, por ejemplo, que murió el chiquito, ¿no es cierto?, que pesaba 11 kilos nada más, habló del chiquito que también era patético, que aparece muerto en las costas de Turquía, pero no mencionó a nuestro chico, el que había muerto en el Chaco, no, ni siquiera. Fíjese, vamos a escucharlo. Por favor, que nadie nos venga a poner de ejemplo a algunos países del norte. Por favor, yo no quiero parecerme a países que expulsan inmigrantes y dejan morir chicos en las playas. No. Eso no es de cristianos.
Por favor, eso es decadencia cultural. Se andan tirando los inmigrantes de un país a otro como si fueran bultos. Nosotros, país de inmigrantes, país que hemos recibido, nuestros abuelos bajaron todo de los barcos, somos un ejemplo. No quiero parecerme a nadie que le dice a una piba de 15 años que se quiere quedar en el país para estudiar, que no puede y se tiene que ir. No quiero parecerme a los que dejan que se mueran gente en las bodegas de los barcos. No quiero parecerme a los que crean un muro a lo largo de su frontera para que no pasen los otros de al lado, que son los que sostienen el trabajo y la producción de un país. Bueno, es indignante, porque sí, es indignante. Acá le agregó el llanto, ¿no?, que lo hace todavía más indignante. A ver, pensemos que la Presidenta se fue en estos días una vez más a sentarse en primera fila para sacarse una selfie con el Papa, ¿no? Todos los recursos. Pudo tomarse el avión para ir a verlo 30 segundos al Papa. No pudo mandar a alguien a Villa Lavalle, en el Chaco, para ver si esa familia necesitaba algo, ¿no? Y es esa misma Presidenta la que dice que en otros países suceden estas cosas, pero en su propio país... Bueno, es quizás una negación de, no solamente de la realidad, sino lo que decíamos antes de la historia, cuando ella habla de nuestros abuelos que vinieron. Efectivamente, es lo que decíamos, la Argentina es una tierra rica, maravillosa, en donde esos abuelos nuestros pudieron vivir y se hicieron una posición. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Es más evidente todavía. Es más evidente que está mal el sistema, pero también es muy evidente que Argentina sigue siendo esa tierra de oportunidades. Mire, Magdalena, sé que nos estamos quedando sin tiempo, pero yo hace 2 meses estuve en una visita muy interesante a España y con algunos funcionarios, y me recordaban, todavía en España se usa la frase más rico que un argentino. Y yo digo, la potencialidad que tiene Argentina en sus recursos naturales, en sus recursos humanos, en sus distintas áreas de creatividad y demás, eso está intacto. Entonces, lo que hace falta es que los argentinos con ese compromiso se comprometan para torcer la dirección de la política. Lo que está mal es la política, no la Argentina. Y no bajar los brazos, no bajar los brazos, absolutamente. Bueno, Alfonso Pratcay, muchas gracias. Gracias, Magdalena, por este tiempo. Porque vamos a seguir con el tema, y vos que nos estás viendo desde todo el país, bueno, tenés, por supuesto, muchos ejemplos cerca tuyo. Bueno, es un esfuerzo que nos pide la vida, evitar que esto siga sucediendo. Velo.